Buenos días, buenas tardes o buenas noches, abogado, compañeros o televidentes. Vamos a hablar hoy sobre los contratos del derecho romano. Les voy a explicar en qué consistían, cómo iniciaron. Voy a explicar un poco sobre el derecho romano en sus bases y qué se caracteriza en los contratos. Para esto lo voy a dejar con mi amigo aquí, que va a discutir con su otro amigo. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre los contratos en el derecho romano. Los contratos en el derecho romano representaban los acuerdos fundamentales entre dos o más partes para llevar a cabo o abstenerse de acciones específicas. Estas transacciones jugaron un papel central en la organización legal y económica de la sociedad romana, dejando una duradera influencia en la evolución del derecho a nivel global, que por eso es la base de todo nuestro derecho ahora. ¿Cómo se llegó aquí? ¿Cómo llegamos a este pensamiento, a este análisis del ser humano, de saber que necesitaban leyes, cómo se creó el derecho y cómo llegó la parte de los contratos? Es en relación a los contratos, se originó en la República Romana alrededor del siglo V a.C. En sus inicios, los acuerdos eran principalmente verbales y se centraban en la compraventa de bienes y servicios. Por esos tiempos, un contrato podía ser que se conociera la venta de una cabra o el intercambio de una cabra por madera o por algún bien común. Con el tiempo se desarrollaron distintos tipos de contratos, incluyendo los verbales, literales, reales y consensuales. Además se reconocieron los contratos innominados. Estos son basados en la voluntad, solamente por parte de los creados de acuerdo a sus necesidades. Estos sistemas contractuales influenciaron profundamente el desarrollo del derecho a nivel mundial. Bueno, ahora les hablará otro amigo. Las fuentes del derecho romano. Algunas fuentes del derecho romano son la costumbre o mal homos marumium, que eran las normas sociales adoptadas por los ancestros. Está la ley, que eran las reglas establecidas por las autoridades, como el cobro de impuestos o la privación de derechos para los esclavos. Los plebiscitos, que es la denominación de las decisiones que tomaba la plebe romana en sus asambleas. La jurisprudencia, que eran las opiniones y decisiones de los demás expertos. Los senadoconsultos, que eran las soluciones del Senado romano. Y las constituciones imperiales, que eran los derechos y edictos de los emperadores. ¿Cuáles son las clasificaciones de los contratos? El contrato es la primera y más importante entre las fuentes de las obligaciones en el derecho de la antigua Roma. En sentido lato, la concorde manifestación de las voluntades de dos o más personas con el fin de construir, modificar o disolver una relación jurídica. La clasificación de los contratos son desde el más bajo, que son los contratos consensuales, aquellos que quedan perfeccionados o concluidos con todos sus efectos desde que las partes se ponen de acuerdo antes de ser entregada la cosa material del contrato.
Los contratos formales, que se referían a aquellos que refieren de una formalidad específica para su validez, como la firma de un notario o la escritura pública. Contratos reales es aquel para cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que constituye su objeto. Se trata de una categoría de contratos, más que de una especie de contrato en particular. Los tipos de contratos son el cumplimiento. En la antigua Roma, el cumplimiento de los contratos se refería a la obligación de las partes involucradas en un acuerdo de cumplir con las promesas y términos acordados. Estaba la rescisión. En la antigua Roma, la rescisión del contrato se refería a la terminación o cancelación de un acuerdo contractual antes de que se cumplieran todas las obligaciones establecidas en él. Novación. En la antigua Roma, la novación de los contratos se refería a la práctica de modificar un contrato para cambiar sus términos o condiciones. ¿Tú te acuerdas qué significaba la imposibilidad? Sí, la imposibilidad era, en los contratos se refería a situaciones en las que debido a circunstancias imprevistas o fuera del control de partes se volvía imposible cumplir con las obligaciones estipuladas en un contrato.